Hola, ¿qué tal amigos? Si son nuevos al canal, me presento, mi nombre es Oscar, un amante del café por el mundo, y en este canal vamos a explorar el universo de la bebida más feliz del planeta y por qué nos hace la vida mejor. ¿Se acuerdan de este video? En esa conversación con Gustavo Pérez en la que redefiníamos y buscábamos evolucionar la definición de café especial. Bueno, hoy continuamos con la serie y hoy vamos a hablar con un amigo de la casa que se llama Gustavo Valderrama, un colombiano, colombianazo, caleño, tostador, experto en un montón de materias de café que nos va a responder a las preguntas que tenemos hoy y a las preguntas que tienen ustedes. Así que si ustedes quieren saber un poco más, les dejo una lista arriba y si quieren entender un poco más de Gustavo y hacerle más preguntas, déjenme las preguntas en los comentarios que yo se las voy a pasar. Gustavo, bienvenido a la casa, bienvenido a Un Café con Nota. Salud, ¿cómo estás? Oscar, ¿qué tal? Qué gusto verte. Salud. Salud. Aquí siempre con tazas bonitas. El primer Gustavo tenía pero una tacita de estas de café de Colombia bien bonita. De las tradicionales de Sí, colorcitos. claro, divina. Sí, sí. Y esas tazas que son las más codiciadas porque pues es la marca querida de nosotros. Como les estaba Sí, por contando a supuesto. todos los amigos del canal, Gustavo y yo tenemos una relación muy cercana porque Gustavo fue el primer desarrollador del primer producto que yo tuve de café. Cuando yo me inicié en el mundo del café especial hace ya unos años, llegué a la empresa de Gustavo, de la familia de Gustavo, que es una empresa de un prestigio muy grande en Colombia, que se llama TCB. Y le dije, Gustavo, tengo esta inquietud. Y Gustavo, con los brazos abiertos y el corazón abierto, me recibió. Me dijo, esta es su casa, hermano, venga, hablamos. Yo fui a verlo a Colombia y juntos desarrollamos lo que fue mi primer bebé de café, ¿sí o no? Eso fue más emocionante que emocionante. Así fue. Tal cual. Pero yo quiero darle un espacio a Gustavo para que nos cuente un poco más de su experiencia, un poco más de su perfil y sobre todo un poco más de Cinco Cento, de TCB, de todas esas cosas tan interesantes que están haciendo ustedes. Bueno, pues antes que nada, realmente gracias. A mí esos espacios me apasionan. Fuera desde luego de felicitarte porque creo que estás haciendo un trabajo Gracias. bellísimo. Creo que acercar es un objetivo de todas las personas que estamos completamente enamoradas de este rollo y creo que lo que estás haciendo aporta significativamente. Gracias. Eh, pues bueno, ¿quién es Gustavo Valderrama? Yo llevo trabajando con café ya 20 añitos, que es un poco tononón de No, pues tiempo casi y he nada. pasado realmente casi nada. Y he pasado por muchos roles, desde vender café puerta a puerta, café con líneas tradicionales, hasta empezar a entenderlo como un producto, como un insumo de alta cocina. Claro. Desde luego lo que me ha llevado a tener, me ha obligado a estudiar muchísimo. Actualmente soy Q-Grader, certificado por el Coffee Quality Institute, soy certificado por la SCA, la Specialty Coffee Association. Tengo niveles profesionales en habilidades sensoriales, tueste, barismo. Estamos trabajando ahorita también en filtrados. Y me convierto en AST hace 2 años, que soy entrenador autorizado en el suroccidente colombiano por la SCA. Mejor dicho, Eh, más preparado que un yogurt, como dicen en Colombia. Tiene más puestos que un bus. y lo que falta, Y que lo que además falta. esto es increíble porque desde luego se vuelve completamente apasionante, Claro. visceral, eso solamente lo entendemos los que estamos Sí. adentro, Sí. pero en la medida que vamos avanzando nos damos cuenta de que tenemos todavía un camino por recorrer enorme, enorme. Eh, Parte de lo que me dedico es a desarrollar productos. Básicamente estoy en la búsqueda permanente de nuevos cafés, de nuevas posibilidades, nuevos sabores, nuevos olores, para incluirlos en nuestras marcas y para incluirlos también en las marcas de nuestros clientes a nivel nacional y a nivel internacional, ya sea para hacerles producto terminado, pues ya con la curva de tueste que nos permita la óptima expresión, o sencillamente buscando almendras que cumplan con los perfiles que necesitan en cada plaza. Eso, digamos, a grandes rasgos es lo que hoy hacemos. Desde luego, el ser AST me convierte automáticamente en formador, somos consultor en montajes
de barras, en montajes de proyectos, hacemos algunos apoyos Sí. también en los caficultores, para los caficultores haciendo trazabilidad para mejoramiento de los productos en taza. Pues bueno, un poquito de todo. Sí. Y bueno, vea usted qué tan interesante es esa versatilidad que le permite, que le permite a Gustavo y también al equipo de Gustavo tener una visión más periférica de toda la cadena de café. Acá en el canal estamos explorando y estábamos hablando fuera de cámaras un poquito y también conversaciones que hemos tenido personales durante mucho tiempo de la importancia de comprender el valor de toda la cadena de café. Porque es que esos mercados o esas personas que ponen los precios por allá en Nueva York, que de esto vamos a tener un video también, porque el C-Price, el precio de café, que es tan complicado y es un tema como tan desconectado, pero impacta tan terriblemente a los caficultores, pues eso también hace que a la gente que no está tan entrenada o no tiene contacto con gente como tú o como Gustavo Pérez o como los amigos del canal en decir, oiga, mire, la cadena del café es importante, la fuente es importante, los caficultores, los exportadores, los tostadores y los baristas son importantes. Si usted tiene tiempo, háblele al barista, pregúntele de dónde viene este café. Si usted tiene tiempo, apoye al tostador pequeño y apoye al entrenador pequeño y pregúntele de dónde viene el café y todo esto. Esto es un esfuerzo que nosotros también estamos buscando en el canal, lo que estabas diciendo tú al principio, conectar y conectar desde el punto de vista más sencillo, sin pretensiones, sin adornos, sin precios caros, sin nada raro. Es sencillamente decir esto que es una cosa como lo llamamos acá, la bebida más feliz del mundo. Pues que siga y siga siendo así la bebida más feliz del mundo, ¿no? Entonces, pues ahí está. ¿Cuál es el motivo por el que trajimos a Gustavo al canal? Por todo eso. Porque es que Gustavo tiene una lista en su haber y una hoja de vida que además para los que no saben, Gustavo es psicólogo, señoras y señores. Entonces él entiende todo, además entiende el consumidor y entiende todos nosotros cómo pensamos. El tipo además entiende cómo desarrolla el café. Y el hermano que ojalá también podamos traerlo es un tostador talentosísimo que a él también le mandamos un gran abrazo. Pero pues entonces entremos en materia, que es lo que nos compete. En el canal tenemos dos preguntas permanentemente, Gustavo. Y la primera es, ¿en dónde se causó la desconexión de esa definición de café especial? Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y la segunda es, nosotros aquí no damos solamente problemas, a nosotros nos gusta dar soluciones. Y es, ¿hacia dónde evolucionamos y cómo podemos evolucionar esa definición de café especial? Llámese como se llame, café especial, café gourmet, café artesano, café, etcétera, etcétera. Que al final es un café que es microlotes, que tiene unos estándares de calidad altos, que tiene unos procesos específicos, etcétera, etcétera. Entonces, si estás de acuerdo o no, ¿en dónde crees que se causó la desconexión que estamos viendo en este momento en el mundo? Yo lo que creo, Oscar, también es que el mundo del café, como lo dije ahorita, de hecho es lo que nos obliga a estarnos preparando constantemente, pero esto evoluciona a una velocidad inalcanzable. Sí. Miren, yo lo que siento, mi lectura hoy del mundo de los cafés especiales es que el caficultor cada vez hace un gran esfuerzo por obtener mejores beneficios, pues, que creo que es uno de los más afectados en la cadena. Por lo menos Claro. estoy hablando de Colombia particularmente. Creo que hay otros países donde hay unos subsidios y les permiten tener algunas condiciones diferentes, pero en Colombia es un sector bastante afligido, bastante afectado. Entonces, en ese afán de lograr poder no entregar el café en su condición llamémoslo, vamos a tratar de dividirlo en dos categorías. Una que es el premium, que es un sinónimo de premium, gourmet o más técnico, como un taza limpia, Sí. que es un café noble, que se expresa bien, que se trabaja bien, libre de defectos. Y el otro va a ser el café de especialidad. Eso es básicamente, creo que es importante que lo tratemos de dividir así. ¿Por qué? Interesante. Porque además debo decirlo de una manera bastante escueta, pero es real. La Federación Nacional de Cafeteros fue la que se encargó de hacer un poco esa clasificación. Entonces, es bien importante que arranquemos desde ahí para que las personas que nos están acompañando puedan tener realmente la diferencia. Entonces, número uno, ¿qué es un café de especialidad? Que estoy seguro que ya lo has mencionado y otros invitados lo han hablado, pero partamos de que un café de especialidad ante los ojos de la Asociación de Cafés Especiales
Es un producto que después de puntuado y perfilado, ojo con esto, por un catador certificado, por una persona que tiene alguna licencia, ya sea a través del CQI o de la SCA, porque personas que evalúen cafés hay cantidades. Entonces, una persona que ustedes encuentren con esas credenciales y les puntúe y les perfile un café, y su café de como resultado más de 80 puntos, ya estamos hablando de un café de especialidad dentro de los parámetros técnicos. Entonces, de 80 a 84 estamos hablando que es muy bueno, de 84 a 90, perdón, de 80 a 84 es bueno, de 84 a 90 es muy bueno, y de 90 en adelante es extraordinario. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis también porque la gente se confunde mucho. Pero venga, es que a mí me enseñaron que los cafés eran especiales cuando pasaban de 84. Eso es un error que, digamos, creo que es una confusión por la evaluación que hay de tasa de la excelencia, que es, claro, que es una institución también muy importante, y lo otro es lo que hace la SCA o el CQI. Yo lo que le meto ahí, como dice usted, esa palabra es clave, escuetamente, es un concepto básico y es el marketing. Si yo le digo que tengo un café de 84 que se lo voy a vender mejor que uno de 80, pues lo vendo como mejor y le digo que es mejor, punto. Y ahí es donde estaba diciendo el tema de la federación, que la federación es un tema de amores y odios, ¿no? Porque las federaciones en los países que son como las federaciones de fútbol, hay unos que dicen, eso es una mafia, y hay otros que dicen, no, menos mal los tenemos para que nos organicen. O sea, es un tema como que, ¿cómo lo hacemos ahí, no? Sí, es un tema bien complicado. Creo que también se ha hecho mucho, pero también ha generado mucha miopía. Esa es un poco de mi lectura. Interesante. El rollo con los cafés de especialidad, y como para responder un poco la respuesta de manera concreta, es que todos los caficultores desean que su café sea especial. Entonces todo el mundo le hace un push a eso, todo el mundo empuja para que por lo menos pase la frontera de los 80 puntos, y automáticamente creen que su café adquiere un precio enorme. Lo que yo sí quisiera contarle a la gente es que en la medida de que el mercado sea maduro, los puntos pierden menos sentido, carecen de sentido. Y esto puede sonar un poco disruptivo porque me van a decir, pero este señor que invitó a Oscar aquí, ¿de qué está hablando? ¿Cómo es que los puntos tienen sentido? ¿Quién es ese loquito? Sí, pero tal cual. Los puntos es un elemento que comunica para continuar con unos parámetros, con un formato internacional. Sí. Pero les aclaro, y quiero hacer mucho énfasis con esto, los puntos por sí solos no significan nada. Lo que hace que unos puntos cobren sentido son los descriptores, son las características de olor y de sabor, claro, y es donde a la gente se le desfigura. Entonces, yo he tenido, y este caso es real, me llegó una vez una persona con un café, a mí me llegan cafés semanales de todo Colombia, a veces de otros países, para hacer perfilaciones, pero ya han tenido ejercicios previos por personas que seguramente pues, ejercen sin necesidad de ser profesionales, pero ejercen, hacen la práctica de análisis sensorial. Y me han llegado, vea, pruebe mi café, que es una maravilla. Ya me dijeron que tenía 86 puntos. Ah, qué bueno, mándeme el perfil. Dice, ácido alto, dulce alto. Se acabó el perfil. Entonces yo digo, pero venga, entonces, si eso es un producto de 86 puntos, un producto de 86 puntos tiene que estar soportado en descriptores que apoyen esa complejidad. Claro. La complejidad. Miren, lo que yo le digo a todo el mundo, ¿cómo determino que un café, más allá de la puntuación que eso lo hace a través del entrenamiento, es un café resulta especial o no a través de la complejidad? Después de un sorbo, cuánto me pone a pensar? Oiga, esto no me sabe el café de siempre, esto ya identifico una fruta, pero, uy, ¿qué fruta es? Esto tiene muchas frutas. O sea, cuando empiecen a trabajar de esa manera, uno dice, oiga, esto es un café especial por su complejidad. Claro. Yo tengo una historia hablando de eso, un personaje al que yo le tengo mucho cariño, head barista aquí de muchos años, un australiano, pues que tú sabes que los australianos tienen un tema en el servicio de café especial, ellos están mucho más avanzados que muchos otros mercados. Y el tipo me contaba una historia, porque también es Q-Grader, que estando en Kuwait,
A él lo invitaron a perfilar unos cafés. Lo invitaron a perfilar unos cafés africanos. Los cafés africanos, como lo decimos en este canal, tienen unos perfiles bien bonitos porque son afrutados, son bien florales, son muy brillantes, son muy ricos, se dan muy bien para filtrados, se dan muy bien para estos métodos de extracción no tradicionales. Y cuando el tipo lo prueba, dice, eso que dijiste vos, esto me sabe a una fruta. Pero, ¿qué fruta? No tengo idea. Llegó un muchacho filipino, un barista, lo probó y dijo, pero claro, eso es stone fruit, que es como un durazno para nosotros en Latinoamérica. Uh-huh. Y el tipo dijo, claro. Pero como él no tenía la información sensorial en su memoria olfativa, en su memoria gustativa, no tenía ese dato insertado, no lo reconoció. Entonces la complejidad subió. Y cuando me contó esa historia, me dijo, mire, yo desde ahí aprendí que cualquier café puede ser especial. Cualquiera. Estoy completamente de acuerdo y era la segunda parte de mi respuesta. Desde luego, con el mundo de los cafés especiales también salta la importancia, o por lo menos el nombre de varietales exóticos, ¿no? Sí. Que también hemos hablado tú y yo en otras ocasiones. Sí. Miren, aquí hay algo que los que no me crucificaron con lo primero, seguramente me crucifiquen con la segunda, pero con lo que voy a decir, y es el hecho de tener un varietal exótico no lo hace automáticamente un café especial. De acuerdo. Ahí me van a matar. Claro. Pero ¿de qué está hablando? No, y es que lo que lo hace costoso es su complejidad. Lo que lo hace costoso no es la variedad ni el tipo de beneficio. Claro. Lo que termina generando variaciones en los precios es que sea un café especial. Claro. No, que si es un geisha, un tabi, un borbón amarillo, rosado, marago hiper, en fin, hagamos que cualquier cantidad de varietales que nosotros podamos expresar, no importa, sí. no interesa si es varietal o no, lo que interesa es qué tantos descriptores tenga a través de esa semilla única. Y eso es algo también, Oscar, con lo que me encuentro con frecuencia. La gente me manda una muestra, o yo estoy consiguiendo cafés para mí o para mis clientes, me manda una muestra y me dice, eso vale tanto dinero. Y yo digo, pero espérate, ¿por qué me estás cobrando tanto? Porque es que eso es un geisha o un geisha y además lo tengo natural. Entonces yo le digo, maravilloso, pero yo ya perfilé tu café y tu café tiene 82 puntos. Por supuesto, eso es indignante para el caficultor, para la persona que está haciendo la apuesta. Me sucede mucho incluso con los tipos de beneficio. Seguramente algunas de las personas ya lo saben, pero hay 3 tipos de beneficio en el mercado básicamente. Ya hay casi que 4, pero voy a hablar de 3. Entonces estamos hablando de los tradicionales lavados, que se cosecha, se despulpa y se le quita el mucílago, que es la baba dulce, a través de abundante agua. Tenemos los honeys o los amielados, que se despulpa y se deja secar con la baba. Y tenemos los naturales, que se cosecha y se deja secar con toda la cáscara, así que hay una transferencia de dulzor en los granos, digamos que mucho más alta, lo que le va también a generar unos aportes organolépticos importantísimos. De el primero que mencioné al último pueden pasar fácilmente, como producto terminado, para tenerlo listo para el mercado, pueden pasar fácilmente de 30 a 40 días, dependiendo del tipo de natural que la gente esté ejecutando. Por supuesto, claro. Al llevar más tiempo, la gente dice, pues mire, le vendo este café a tanto, pero venga, ¿por qué es tan costoso? Es que es un natural. Y yo le digo, yo te entiendo perfectamente, entiendo que hiciste un esfuerzo, pero lo que no estás entendiendo es que fue una apuesta de parte tuya. Pudiste haberla sacado del estadio, pudiste haber hecho un home run divino y haber pasado un café que en su estado de lavado tenía 80 puntos a pasarlo a 86, 87 puntos. Lo he visto. Sí, pero hay casos en los que están 80 puntos, hacen todo el proceso y al final siguen 80 puntos. Entonces eso realmente no se le generó ningún valor agregado organoléptico. Entonces eso es bien importante que la gente lo considere. Volvemos a lo mismo, no importa el tipo de beneficio, no importa la variedad,
Lo que realmente importa es cuántos descriptores tiene la taza, cuál es la complejidad que tiene esa taza, y ahí se puede estimar un precio en el mercado, y ahí seguramente podrán dársele unas primas adicionales al caficultor, que es el deber ser de todo esto. Sí, por supuesto. Y entonces, como te estaba contando, en este canal una de las cosas que estamos hablando de las opiniones que están llegando y para responder a la primera pregunta que estamos hablando, que es en dónde se causó la desconexión de la definición de café especial o por qué el café especial ya no es especial, que les dejo aquí el link arriba para que repitan el video si no lo han visto y si lo vieron, vuelvan y lo vean para poder generar más opiniones, va específicamente en 3 direcciones. La primera es el marketing, porque hay muchas marcas que lo que están haciendo es que están inflando un poco los cafés, lo que dices vos. Y pues con mucho respeto a los caficultores, que no son pequeños ya, porque digamos que tienen un músculo para poder, digamos, decir, oiga, este café, ¿cómo no me lo va a puntuar 87, hermano? Este café es mucho más de 85, este café tiene más puntaje, o este café tiene este perfil, o este café tiene tal. Y el Q-Grader o el catador, el tostador dice, lo siento, pero no estoy de acuerdo, este café no me parece tan bueno y no lo quiero comprar o no le voy a pagar lo que usted me está pidiendo. La primera es el marketing. La segunda es también culpar a muchos de los consumidores finales que en su afán por demostrar que tienen un poquito más de conocimiento en la industria del café, están buscando varietales específicos o procesos específicos a los que llevan a los tostadores pequeños a intentar acceder a este tipo de cafés, y lo que hace que la palabra se llama hype, o la emoción por ese café sea mayor. Pasan con los cafés especialmente de los vecinos de nosotros, que yo debo confesar que aunque son muy buenos, en mi opinión son normales. O sea, yo he probado cafés de Colombia, he probado cafés de Guatemala, con procesos de beneficio especiales, y ojo que no son varietales, y te lo digo, es una historia de mi maestro de tostado, a quien le mando un gran saludo, que se llama Nilton Pérez. Él es caficultor de cuarta o quinta generación, y él es maestro de procesos de beneficio alrededor del mundo. Y el tipo de un catimor, Gustavo, de un catimor, que para quienes no lo saben, el catimor es un varietal, es una especie de café arábica que tiene niveles de azúcar un poquito altos, pero no es un café que generalmente sea muy, como lo dice Gustavo, complejo o muy especial, entre comillas. Milton sacó 15 tazas diferentes, porque sacó 15 procesos diferentes. Y yo caté en mi ignorancia o en mi no ignorancia las 15 tazas, y eran 15 cafés diferentes. Eso a mí me voló el cerebro. No, sí, bueno, la mezcla del proceso y el tueste. Beneficio y tueste. Okay. Sí, beneficio y tueste. El tipo hizo maceración carbónica, el tipo hizo fermentación en fruta, el tipo hizo fermentación en tanque, lo lavó, hizo un honey amarillo y sacó 15 tazas diferentes. Entonces, ¿eso a dónde va? Sí. Eso va a que el consumidor final, en su afán de querer decir, oiga, yo sé mucho de café, quiero que me sirva un expreso doble de un geisha panameño de tal finca. Y le van a cobrar $100 por esa fee, porque es que el café es muy caro, y pues yo lo digo con mucho respeto. Y la tercera es las grandes marcas buscando disminuir, o buscando no disminuir, sino tal vez amplificar su influencia, se están apalancando de estas definiciones que estás usando tú y que enseñas tú todos los días de complejidad, de puntuación como un punto de partida o como digamos, cimiento de un criterio, para decir, estamos vendiendo cafés especiales y se está metiendo cualquier cosa ahí por dentro. Le meten un robusto, hacen unas mezclas así bien raras y dicen, esto es una mezcla latinoamericana especial o gourmet o artesanal. Y la gente dice, wow, buenísimo. Y se compra la capsulita y dice, aquí me estoy tomando un espresso. En mi opinión, eso va muy en contravía a la labor que estás haciendo, por ejemplo, tú como maestro, como tostador y como desarrollador de productos, y va muy en contravía a lo que yo creo también que es la fuente, que es a donde tenemos que volver nosotros, que es a fomentar
una relación de mercado con caficultor mucho más saludable para que la generación que viene quiera volver a la tierra, porque es que eso es tan importante, Gustavo, que no lo tenemos en cuenta. Y eso lo ves tú porque De tú acuerdo. compras directo a finca, porque desde que y vale la pena contar esta historia. Cuando yo quería desarrollar el café, yo tenía un propósito de esto, de que el café estuviera conectado directamente con quien lo producía. Y fue Gustavo el que me dijo, estos cafés los vamos a comprar directo de la finca o este café lo vamos a comprar directo de una cooperativa, pero vamos a garantizar que la gente reciba la plata del café verde, que la gente que produce que reciba la plata del café verde. Y eso es una cosa que estás Así haciendo, es. por eso me parecía tan importante invitarte a hablar y a desarrollar y a compartir ese conocimiento con nosotros. Continuando entonces, porque pues como te decía, aquí en este canal no ponemos problemas sin darle 10 soluciones. Me parecería importante que le echáramos un poquito de cabeza o que nos cuentes tu experiencia en cómo podemos evolucionar esa evolución de café especial o hacia dónde ves que que en el futuro cercano va esta nueva definición, digamos, del café complejo, del café bien hecho, para no darle la etiqueta todavía de café especial o artesano, gourmet. Es que sé a dónde va es parte un poco del presente. Esta respuesta resultará un poco filosófica y dará la impresión de que no va a nada, pero es que es real. Oscar, yo siento que el café de especialidad apenas está despegando. Creo que apenas las personas están aceptándolo y entendiendo a qué se refiere un café de especialidad. Eso desde luego tiene una gran responsabilidad de las personas que nos esforzamos por generar espacios, de generar cultura, pues. Sí. Pero yo creo que nosotros todavía, me refiero a a la población, las generaciones actuales, seguramente habrá gente más, seguramente no, estoy seguro porque lo he notado, hay gente un poco más joven que nosotros, ya mucho más inquieto. Además porque, digamos que esto es bastante antiguo lo que voy a decir, pero en lugares como Colombia, muchos de Centroamérica y muchos de Sudamérica, el vino fue el gran precursor, el vino fue el que despertó la necesidad de entender sensorialmente una bebida. Entonces, y hay algo que yo también, bastante primario, pero lo digo siempre, sobre todo porque alrededor del vino siento que hay muchísima más atención y gira un poco más de snobismo. Entonces la gente se preocupa más por decir que sabe de vino que de café. Y entonces yo veo, y esto lo cuento a manera de chiste, pero es real, entonces uno ve la gente levantando copas y revisando a contraluz, y uno le pregunta qué está haciendo, y ahí como que la gente se queda un poco corta No para sabe responder. cómo responder. Sí, no sabe cómo responder. Y entonces, y yo les digo, mire, si usted sabe de café, si usted sabe de vinos, tiene algún conocimiento de vino, el vino y el café no se parecen. El vino y el café son iguales, son idénticos en términos de complejidad, Claro. incluso en términos de describirlos. Entonces, creo que el futuro del café es permitir, permitir que esos cafés lleguen a las casas, permitir que la gente entienda qué es un café complejo, permitir realmente entender por qué una variedad, digamos que brilla o se destaca en comparación con las otras y cuáles son esas características que lo hacen. Claro. Porque yo sentarme a tomar, mira, hay algo que es bien importante que me gustaría agregar en relación a por qué la variedad no es lo que realmente representa o lo que Importa. significa. Eh, yo hace más o menos 4 meses sacamos en una de nuestras marcas, nosotros tenemos una marca en la que rotamos los cafés, sacamos 3 cafés como lotes en ediciones limitadas, porque así es como funciona, compramos unos microlotes, los perfilamos, describimos y los entregamos al público y siempre trabajamos con cafés de 86 puntos para arriba. Y sacamos hace 4 meses un café de 90 puntos, que no es frecuente, es decir, no es tan sencillo sacar un café de 90 puntos. Y qué sorpresa para todo el mundo que era un castillo. Como Y todo el siempre. mundo decía, ¿qué? ¿Es un castillo? ¿Cómo? Bueno, para los que no saben, un castillo es si bien es un varietal, o sea, es una sola semilla, por lo menos no está dentro de la clasificación sociocultural de exótico. Es una variedad más Muy común normalita en Colombia, y sí. muy normalita, correcto, lo que tú dices.
y sacamos ese café 90 puntos y la gente decía, oiga, esto es increíble, nunca me hubiera imaginado que de esta variedad pudiera salir esto. Para mí, insisto, para tratar de responder un poco, es darle la oportunidad al café como un producto con la complejidad que se merece. Eso solamente se va a lograr en la medida que creo que nos formemos un poco, que tengamos un poquito de apertura mental y sensorial para entender cuál es el café que necesitamos, cuál es el café que nos gusta, este cuál es el canal, café que va más Gustavo. con nuestra personalidad, que se suscriban, por suscriban. supuesto, al canal. Porque es que aquí el esfuerzo es traer a cracks como vos para que me enseñen a mí, para poder enseñar a la gente, pues para abrirle espacio, para abrirle plataforma al mundo entero, para que sepan que Gustavo Valderrama en Cali, en San Antonio, que les voy a dejar toda la información en la descripción para que lo contacten, porque él hace además entrenamientos virtuales, les comparta todo ese conocimiento, porque es que eso es invaluable, invaluable. Sí, sí, pues muchas gracias. Y pues esa es la idea, Yo creo que yo llevo, como te digo, llevo trabajando, digamos, en procesos formativos, pues en café ya les dije que 20 años, procesos formativos tal vez indirectamente unos 4, hasta que me di cuenta que lo estaba haciendo, así que fue una cosa como bien loca y se nota el cambio, se nota la exigencia de las personas al momento de sentarse a tomarse una taza, insisto, la apertura sobre todo, porque él también lo dijiste ahorita, uno se encuentra una cantidad de personas que dicen saber y se sientan con una actitud bastante cerrada a discutir la perfilación de una taza y es imposible hacerlo, hay que sentarse con mucha humildad donde se sienten, porque aquí está todo por hacerse. Eso es como, Oscar, mi percepción de lo que está pasando en el mundo del café. Claro, qué ahora, bonito, muy interesante. Y es sensorial, ya tú lo dijiste, y con esto iniciamos también la reunión de hoy. Es para Gustavo Valderrama, y posiblemente estoy dando la tercera posibilidad de que me crucifiquen hoy, pero para mí hoy, un barista que no tenga conocimiento en habilidades sensoriales tiene una mano atada, es decir, está trabajando a media máquina. Un tostador, exactamente lo mismo. Un profesional en filtrados, exactamente lo mismo. La columna vertebral de todo lo que estamos haciendo en el mundo del café tiene que soportarse una destreza olfativa, gustativa, táctil, en boca. O sea, todo esto es sensorial. Entonces, como mi invitación a retarse, a disfrutarlo. Creo que cada vez hay espacios como este más cercanos y es una advertencia que creo que se está convirtiendo cada vez como más grito de batalla de Gustavo Valderrama. Y es una advertencia, se los advierto. En la medida que se vayan aproximando más al mundo del café, es como caer en arenas movedizas. Sí. Es como el hoyo del conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Esa historia la cuento yo. Usted arranca y no para de caer, en el buen sentido de la palabra, no para de profundizar y profundizar y profundizar y profundizar. Así que muy bonito y muy interesante, Gustavo. Yo te agradezco mucho. Yo me puedo quedar hablando horas, días, años. Me encanta reconectarme siempre. Me encanta refrescar el conocimiento. Cada vez que hablamos, como que refresco un montón pues los buenos recuerdos y además las buenas ideas. Pero hablar de la humildad frente a la taza, hablar de la transparencia y la trazabilidad, como lo dijo Gustavo Pérez y también como lo dijo Gustavo Valderrama, y sentarse con una mente abierta frente a un café, no interesa de donde sea, no interesa el proceso que sea, no interesa de la marca que sea. Son las 3 cosas tal vez más importantes para continuar a la evolución del café en general. Aquí no le vamos a poner, y yo me comprometo que no debo tampoco ponerle una caja de café especial. Es la evolución del café, hacia dónde vamos, porque si queremos reconectarnos con la fuente, tenemos también que mirar para adelante con mucha humildad. Gustavo, qué gusto. Muchas gracias, hermano. Como siempre lo digo, qué honor y qué felicidad poder escucharte hablando y compartiendo ese conocimiento, y sobre todo acá en este canal, pues que es una apuesta muy humilde, una apuesta muy, digamos, muy amorosa de eso. De llevarle el mensaje del buen cafecito al mundo,
en español y con subtítulos para que la gente que no habla español lo entienda, y mejor dicho, más adelante ya lo haremos más. Señoras y señores, Gustavo Valderrama con ustedes, mil gracias. Gustavo, un gran abrazo y nos hablamos pronto. Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Chao, chao.